Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios. Hoy, 6 de agosto, ya estamos en el mes de la Biblia y en todas las iglesias y en diferentes partes, sobre todo la República Mexicana, se está celebrando el mes de la Biblia. Bien, Cristo el Divino Redentor quiere transmitirles hasta sus hogares donde se encuentran algo de las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar inicio con este primer tema y precisamente vamos a hablar acerca de la Biblia. Y quiero leer allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que a la letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el libro de los libros, la palabra del Señor, ha sido y será siempre el libro de los libros. ¿Por qué decimos el libro de los libros? Bueno, debo de decirles en primer lugar que, según la lectura que acabamos de leer, la palabra Biblia es un conjunto de libros sagrados para el judaísmo principalmente y hoy en día también para el cristianismo. Un conjunto de libros sagrados formados por lo que constituye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy en día hemos creído en eso porque se ha predicado la palabra del Señor desde un inicio, y para nosotros, Asambleas de Dios, la Iglesia Pentecostés, hemos creído que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, puesto que en ella están las profecías y el cumplimiento de la palabra del Señor, sobre todo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Del griego quiere decir del plural biblium. Biblium es decir, conjunto de libros, y como dije, también para el judaísmo, el Torah ha sido muy importante para ellos, y hoy nosotros tenemos pues todo lo que constituye los 4 evangelios, el libro de los Hechos y todas las epístolas generales y también particulares. La escritura que hoy predicamos, que es la Biblia, lo mencionamos así como escritura porque se emplea para decidir o para escribir o para estudiar o para entender lo que contiene estas escrituras. Las escrituras, bueno, son las que contienen un hecho verídico o histórico. Así que, hablando lo que dice en 2 de Timoteo, del versículo 3, versículo 16, capítulo 3, 16, se refiere principalmente al Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo tiene indicios cuando él cita ya en 2 de Timoteo, cuando habla acerca de lo que dice Lucas capítulo 10, verso 7, y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahí podemos encontrar lo que Pablo cita, el pasaje ya del Nuevo Testamento. Por eso creemos que cuando Pablo escribe a 2 de Timoteo también está incluyendo el Nuevo Testamento. Actualmente se refiere a ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es el mensaje original de Dios dirigido a la humanidad. ¿Por qué a la humanidad? Porque es lo que Dios creó en un principio a imagen y semejanza. Es la creación más grande que Dios tiene por el amor que Él tiene a la humanidad. Así que el tema general que vamos a estar tratando durante todo este mes habla: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de ese tema general, me estoy refiriendo nada más y nada menos que la Biblia son el mensaje original, pero que hablamos de las Sagradas Escrituras, la inspiración de la Biblia. En cuanto a la inspiración, quiero tratar entonces de acuerdo a los textos que voy a citar. Esperamos que esto sea de bendición
en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 2, dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones de los días de Josías hasta hoy. Entonces Dios está hablándole a Jeremías y le dice: toma un rollo, escríbelo, para que quede como la evidencia de lo que es, lo que Dios quiere para el pueblo y sobre todo para la humanidad. En esta ocasión dice en contra de Israel, en contra de Judá, en contra de todo lo que se ha hecho, y queremos dar a entender que lo que contiene la Biblia son los relatos que Dios ha manifestado para la humanidad, para que la humanidad no se pierda y tenga luz en su camino. Por eso hablamos de la inspiración de las Escrituras, es decir, son inspiradas por Dios. En este rubro, que es el tema, la inspiración de las Escrituras, es que es inspirado por Dios. Dice en Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 3, dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Usí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, es decir, vino la palabra de Jehová. Dice ahí Zacarías 7:12, que al venir la palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, debo decirles que Dios ha tratado con el pueblo por su iniquidad, por su desobediencia, y ha usado a los profetas, y ha usado a los sacerdotes, ha usado a los reyes, a los patriarcas. Dios siempre usó a alguien para que su palabra quedara impregnada, escrita. En el Antiguo Testamento, ahí lo vamos a encontrar desde los 10 mandamientos de las tablas de piedra, cómo queda impregnada, escrita la palabra, lo que Dios quería transmitir a su pueblo. Y pues usó al Espíritu Santo para inspirar a los grandes hombres del Antiguo Testamento, y en este caso los profetas, los sacerdotes, los patriarcas, los reyes. Y de esa manera no había otra forma de cómo dejar evidencia de la palabra de Dios para que el hombre tuviese luz en su camino. Y entonces esa inspiración a través del Espíritu Santo hacía que los hombres escribieran. No como las tablas de la ley, cuando Moisés se subió al monte Sinaí, y dice la palabra que el dedo de Dios vino y escribió los 10 mandamientos en la tabla de piedra. Otro día vamos a hablar al respecto, pero hoy queremos seguir hablando sobre la palabra inspirada por Dios. La palabra inspirada por Dios, que es la inspiración, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese las Escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vean ustedes, ahí tenemos algo que ya estaba profetizado. Y por eso cita el libro de los Hechos y habla acerca de este pasaje, de que como en las Escrituras ya se encontraba el hombre inicuo, el hombre de perdición, el hombre que entregaría a Jesús. Y los apóstoles están dando cita al Antiguo Testamento. Por eso decía que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo ya leímos en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para lo que dice, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si ustedes se dan cuenta,
por lo menos estos puntos. Son temas que no vamos a tratar hoy, pero Dios ha enseñado al hombre, ha mostrado al hombre el camino correcto. Dios ha mostrado al hombre como una antorcha, como una luz que es la Biblia, para que el hombre pueda ver y pueda entender que Dios ha estado hablándole desde un principio. Quien no cree en cuanto al libro de la creación, en cuanto al libro de Génesis, y que Dios haya hecho las cosas como lo ha hecho, pues es un hombre ignorante. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el mundo existió así porque sí. Un ejemplo, un reloj, por ejemplo, si yo tengo un reloj o este celular que tengo acá, le pregunto a usted, ¿quién hizo este celular? Tuvo que tener alguien que pudo haber inventado o descubierto qué es lo que se podía hacer hoy en día, por ejemplo, la tecnología. Entonces, siempre hay un creador de todo, no surgió de la nada y un bim bam y una explosión y allá se hizo todo, no. Pues ese mismo bim bam y esa misma explosión, alguien lo hizo explotar, alguien lo hizo ocurrir, existir, y ese alguien es Dios. Así que Dios puso a los hombres para poder escribir lo que Él quería dejar plasmado en tablas, en papiros, en pergaminos, en las escrituras. ¿Por qué? Porque Él se interesó por el hombre. Quería que Dios conociera, quería Dios que el hombre conociera, Dios quería que el hombre conociera sus designios, sus pensamientos, sus estatutos. Por eso, cuando leemos en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nada de lo que está en la Biblia fue algo motivada por sí mismo del hombre. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando claramente. Nunca la profecía fue por voluntad humana, nunca. Las profecías fueron dictadas por Dios a través del Espíritu Santo, que hizo que los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento escribieran lo que hoy tenemos aquí en mano, y es lo que vamos a estar viendo durante todo este mes de agosto aquí en la Iglesia Cristo del Divino Redentor. Por eso Pedro, cuando dice nunca, sino que los santos hombres de Dios, los santos, no era cualquier hombre. Hoy en día cualquier pecador se hace llamar profeta o apóstol, cualquier inicuo se hace pasar como profeta. Investigamos la vida de los miembros de la iglesia o de ciertas personas para que ya en el púlpito digan, Dios dice, Dios me habla, y empiezan a narrar la vida y a decir la vida de las personas cuando ya investigaron de esas vidas, y están diciendo que Dios está hablando. Son charlatanes, mentirosos, ¿no? Entonces Dios no usa ese tipo de hombres, sino aquellos santos hombres de Dios, temerosos de Dios, que fueron usados por el Espíritu Santo y hablaron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no hay otro quien pueda traer la revelación de Dios, sino el Espíritu Santo, que el Señor prometió antes de partir de esta tierra y que envió del Padre y del mismo, y dice, todo lo mío es del Padre y todo lo del Padre es mío. Pero el Espíritu Santo que viene del Padre os revelará las cosas que no les son permitidas a los hombres, sino solamente a través del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, y voy a terminar, quiero ser breve en esta introducción, Apocalipsis capítulo 14, el verso 13 dice, oí una voz que decía en el cielo, y me decía, escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Voy a leer el texto de nuevo, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que decía, el cielo me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo es el que habla. El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él empieza a ver las visiones, y entonces cuando él escucha la voz de Dios, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, y cuando oí la voz, volteé para ver, dice, caí como muerto. Hoy en día hay gente que se atreve, bueno, yo no puedo afirmar ni puedo respaldar lo que muchos pastores o predicadores, evangelistas han dicho. He oído la voz audible de Dios. Y no estoy diciendo que no lo pueden escuchar. En mis 46, 47 años de predicador, nunca he escuchado la voz audible de Dios. Dios me habla a través de su Espíritu Santo y hace que mi mente empiece a entender lo que Dios quiere que yo diga o haga. Y también Dios me ha hablado a través de su palabra. Cuando quiero platicar con Dios, abro la Biblia y empiezo a platicar con el Señor, porque esta es la palabra del Señor. Dios me ha hablado a través de un predicador, Dios me ha hablado a través de un evangelista, Dios me ha hablado a través hasta de un canto, pero nunca he escuchado la voz audible. Fíjese que Pablo, cuando iba camino a Damasco, ¿qué pasó? Cuando iba camino a Damasco, la presencia misma de Dios, cuando el Señor se le aparece a través de una luz 10 veces más fuerte que el sol en su pleno apogeo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él escucha la voz, cae, se viene a tierra y cae de rodillas, se desplomó. Y dice que quedó ciego con la presencia del Señor. Y aquí el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, dice que oyó la voz de Dios y cuando volteó y vio al Señor, cayó como muerto, dice. A los pies del Señor cayó de bruces. Otro día hablaremos de las caídas, pero no estamos hablando de las caídas. Lo que estoy diciendo es que si Juan, el apóstol Juan, no los apóstoles pelagatos de hoy en día, no, el apóstol Juan, estoy hablando de un hombre espiritual, dedicado a Dios, al escuchar la voz de Dios no lo soportó, cayó como muerto. Hoy en día cualquier inicuo anda diciendo que oí la voz de Dios y que Dios me habló y que Dios me dijo. Yo digo, Señor, yo no sé cómo es que aguantan oír tu voz. Que el Espíritu Santo les hable es otra cosa. Que el Espíritu Santo los guíe, les muestre es otra cosa. Pero la voz de Dios, como le estoy hablando a usted, no aguantaron la presencia del Señor. Y podría citar mucho de eso. En el Antiguo Testamento, Dios siempre habló a través de los ángeles, a través de los profetas, a través del Espíritu Santo que guió a estos hombres para que la palabra del Señor quedara impregnada, escrita hoy, como dije, que este es el canon, la Biblia, donde está la palabra viva de Dios, que escribieron los santos hombres, y que esta palabra se ha convertido en tantas cosas que no voy a mencionar hoy, que hoy lo tenemos como la viva palabra del Señor. Dígame usted, ¿usted ha escuchado la voz audible de Dios? ¿Cómo es eso? Si usted ha escuchado la voz audible de Dios, lo felicito por aguantar la presencia de Dios de esa manera. Fíjese que cuando yo estoy orando y viene la presencia de Dios, yo he caído de rodillas
¿no? Nunca Dios me ha tirado hacia atrás, porque los que caen hacia atrás son los que están en pecado. No estoy hablando de las caídas, pero en la otra se lo voy a citar todo, solamente para que usted lo investigue, y no le voy a dejar la cita bíblica. Cuando el Señor estaba en el Monte de los Olivos orando allá en el Getsemaní, resulta de que Él terminó de orar y los discípulos ya estaban bien dormidos, todos estaban roncando, después de 3 veces que el Señor les habla. Entonces, Judas Iscariote, que había ido a entregar al Señor, él vino con los alguaciles, con los sacerdotes, los principales de la sinagoga, a prender a Jesús, y como era de noche, venían con antorchas y todo eso. El Señor se acercó a ellos mientras los discípulos dormían y les dijo: ¿a quién buscáis? Y dicen ellos: a Jesús el Nazareno. Y cuando les dice: yo soy, se fueron hacia atrás y cayeron todos. ¿Quiénes eran los que cayeron hacia atrás? Pues los enemigos de Jesús, los enemigos de la cruz, Judas Iscariote, los alguaciles, todos se fueron hacia atrás. Le pregunto, aquellos que han caído hacia atrás, pues son de ellos, son de ese grupo, porque Pablo, cuando se convierte, dice que se desplomó, cayó en tierra, no dice que se cayó hacia atrás. Se desplomó Pablo, cayó de rodillas. Y si usted investiga, todos los endemoniados caían hacia atrás, pero los siervos del Señor siempre hacia adelante, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se postraban. Y Apocalipsis dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los billones y billones de ángeles, de rodillas, caen hacia el trono de Dios. Ya toqué ese punto solo para decirles que la voz audible de Dios es tan fuerte. Sigo creyendo que es insoportable escuchar la voz viva de Dios, así como le estoy hablando. Yo caería privado ahí al escuchar la voz de Dios. Imagínense, penetrar en mis oídos, en mi cerebro, en mi corazón, esa palabra, la voz viva de Dios. Este cuerpo no lo soportaría. ¿Sabe por qué le digo esto? La presencia de Dios en esa tierra, cuando estaba Cristo como hombre, Él estaba humanamente hablando como hombre, pero no podía ser Dios omnipresente como Dios, porque no podía estar su cuerpo aquí y allá como Jesús. Por eso le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, y mandaré en mi lugar, que soy yo mismo, el Espíritu Santo, que viene del Padre y de mí, y Él estará con vosotros todos los días, todos los días. Y es para todos el mensaje. En China, en Japón, en Rusia, en Alemania, en Italia, en Francia, en Japón, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, en Estados Unidos, Canadá, Alaska, México. A la vez, Él podría estar de esa manera porque estaría en espíritu, no en cuerpo físico. Fue necesario morir como hombre, resucitar y estar a la presencia de Dios. Mire, un ejemplo, el estado del agua. Cuando hablamos del agua que tomamos, que usamos, se encuentra en 3 estados físicos. En vapor, pues no nos moja como quisiéramos, ni la podemos tomar, ¿no? Y no puede regar como debe regar las plantas, la tierra, para humedecerla, ¿no? En sólido, pues no puede llover, porque si llueve, imagínense que caigan las toneladas de hielo, quemaría todas las plantas, destrozaría los seres humanos y las mismas casas y los vehículos, y acabaría con todo. Y en líquido, pues no podía subir para el círculo de la lluvia si solamente estuviera en líquido. En hielo, pues no podíamos ni lavar la ropa, siquiera menos bañarnos. Así que era necesario. Imagínense la voz de Dios que está en sólido y venga sobre nosotros. No, hombre, es insoportable. Quiero dejar ahí entonces que Dios nos habla
a través de los santos hombres, la inspiración de la palabra que nos ha hablado a través de los santos hombres de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema durante toda la semana en la iglesia, y estos domingos que vienen vamos a transmitir sobre este tema lo que es la palabra del Señor, ya que es el mes de la Biblia. Lo invito a leer la Biblia. Por favor, lea la Biblia, ocupe una hora diaria y enamórese, envíciese leyendo la palabra del Señor. Doble sus rodillas. Si no tiene deseo de leer la Biblia, pídale a Dios que le dé ese deseo y le dé esas ganas de leer la palabra del Señor, por lo menos este mes. Y cuando termine el mes, hombre, pues usted ya se acostumbró a leer la Biblia y seguirá leyendo la Biblia un mes, otro mes, todo el año y todos los días de su vida. Un día el Señor le dijo a Pedro: no vas a perdonar 7 veces nada más, sino que 70 veces 7. No es 7 por 70, no, veces. Se va a multiplicar 70 veces 7. 7 por 7, 49, 49 por 49, y el resultado por eso, y por eso, y por eso. Oiga, usted va a empezar, va a nacer, va a morir, y nunca va a terminar de multiplicar. Así el Señor le está diciendo: empieza a leer la Biblia, y nunca vas a terminar de entender la palabra del Señor. Yo la he leído muchas veces, toda la Biblia. Acabo de terminar de leerlo la semana pasada, una vez más en mi vida, y estoy empezando a leer de nuevo la Biblia. Lo invito a que lea la Biblia y lo haga como un hábito, una necesidad de platicar con Dios. Platique con el Señor como lo hago, no solamente orando, sino que leyendo la palabra del Señor. Quiero hacer una oración de gratitud y ojalá que pueda seguir con nosotros durante todos estos domingos que vienen, para que siga escuchando este tema sobre las Sagradas Escrituras. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por la palabra que me has permitido traer a tus hijos que están detrás de esta cámara, Señor, los que nos están viendo. Gracias, gracias, Padre, por los que nos escuchan y lo ven, que esa palabra llegue hasta sus corazones y darles ese deseo ardiente, que sea un fuego que les queme el corazón y que puedan ellos contagiarse y leer tu palabra todos los días de sus vidas. Señor, bendícelos donde quiera que estén y danos una mente lúcida para poder aprender y escudriñar tu palabra y retenerlo aquí en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios los bendiga, amados hermanos, donde quiera que se encuentren. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para labios, es la perfecta medida
melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,